Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Balanceando la Vida. Soy Adriana Puente, nutrióloga y maestra en ciencias. Y el día de hoy vamos a hablar de índice glucémico. Así es que acompáñenme, por favor. Estoy segura que muchísimos de ustedes han escuchado ya hablar del índice glucémico de los alimentos, así es que vamos a empezar por aclarar el concepto de esto. El índice glucémico es una medida que nos indica la velocidad con que un alimento eleva la glucosa en sangre. Entre mayor sea el índice glucémico de un alimento, significa que más rápido va a elevar nuestra glucosa en sangre. Cuando estamos hablando del índice glucémico de los alimentos, tenemos que tener presente que estamos hablando de carbohidratos, porque las grasas y las proteínas tienen un efecto menor sobre la glucemia, o sea, presencia de azúcar en la sangre. Bueno, vamos a explicar un poquito acerca de los carbohidratos para que entendamos mejor el tema. Acuérdense que hay dos grupos de carbohidratos, los simples y los complejos. Entonces, bueno, ejemplos de carbohidratos simples tenemos aquí a la fruta, al azúcar de mesa, a los cereales no integrales, a las mermeladas, a los jugos, a los refrescos, etc. Y por otro lado tenemos a los carbohidratos complejos, que son los que más debemos incluir en nuestros alimentos. Y ahí tenemos por ejemplo, a los cereales integrales, a las legumbres, a la quinoa, al pan integral también, etcétera, ¿no? Entonces estos son los que siempre les digo yo que tenemos que estar consumiendo en mayor cantidad. No todos los carbohidratos trabajan de la misma manera en el cuerpo. Algunos provocan una rápida subida de azúcar en la sangre, mientras que otros trabajan más lentamente, dejando que el nivel de azúcar en la sangre sea más estable. El hecho de tener picos de glucosa es algo que debería de preocuparnos a todos, no nada más a los pacientes con diabetes. Es decir, es algo que deberíamos evitar todos nosotros. Cuando el azúcar en la sangre se mantiene alta, se aumentan los riesgos de padecer diversas enfermedades. Por ejemplo, resistencia a la insulina, diabetes, enfermedades cardiovasculares, y también se aumenta el riesgo de aumentar de peso. Después de consumir una comida con muchos carbohidratos en donde elevemos nuestros niveles de glucosa drásticamente, va a venir algo que conocemos como el bajón, ¿no? El típico bajón, que es donde nos da muchísimo sueño, donde nos sentimos así como que fatigados, inclusive nos llega a doler la cabeza. Entonces, nos suben los niveles de glucosa, después viene el típico bajón, y es en este bajón donde estamos cansados, fatigados, que les digo, donde muchas veces sucede que se nos antojan cosas dulces, pues es ahí donde nuestro cuerpo nos va a pedir más glucosa. Y digamos que entramos en un círculo vicioso, porque si se nos antojan cosas dulces, muy probablemente se las demos y entonces otra vez elevamos los niveles de glucosa, y entonces otra vez nos viene el bajón y otra vez, y entonces son estos picos, y es lo que les digo que nos hace mucho daño a todos, no nada más a las personas, a los pacientes que tienen diabetes. En cambio, si nuestros niveles de glucosa se mantienen estables, vamos a tener menos antojos a lo largo del día y también nos vamos a sentir con más energía. Entonces esto es algo positivo y por lo tanto es bien importante conocer el índice glucémico de los alimentos. Los carbohidratos van a clasificarse de acuerdo a su índice glucémico. Va a haber índice glucémico bajo, va a haber índice glucémico medio y va a haber índice glucémico alto. Como les digo, los de índice glucémico bajo significa que nos van a elevar la glucosa no tan rápidamente, no. Los de índice glucémico medio, pues ahí moderadamente, y los de índice glucémico alto nos la van a elevar mucho, es decir, muy rápido. Esta clasificación se hace en base a unos numeritos que cada alimento va a tener. Alimentos de índice glucémico alto, les voy a dar algunos ejemplos. Está la miel, las mermeladas, el arroz blanco, el pan blanco, los cereales de caja, porque son pues altamente industrializados, ya no tienen fibra, el azúcar, los jugos de fruta, las papas cocidas, las zanahorias cocidas y algunas frutas como por ejemplo el plátano. Ahora, los de índice glucémico medio. Aquí tenemos alimentos como el camote, las papas fritas, el arroz integral, las uvas, el pan integral, naranjas, avena, manzana y también los tomates. Y por último tenemos los alimentos de índice glucémico bajo. Aquí tenemos el arroz salvaje, el yogur, el kiwi, las legumbres, la pera, los vegetales de hoja verde y los cereales de grano integral, entre otros. Entonces ustedes me pueden decir, bueno, ¿y todo esto a mí de qué me sirve? Bueno, pues nos sirve de mucho, porque conociendo el índice glucémico de algunos alimentos, al menos de los alimentos que más consumimos nosotros, nos puede servir para planear nuestras comidas de tal manera que podamos hacer que no se nos eleve la glucosa en sangre tan rápidamente. Lo ideal aquí es elegir alimentos que tengan índice glucémico moderado o medio
y los alimentos que tengan índice glucémico bajo. Aunque también déjenme decirles que hay algunos factores que van a influir en el índice glucémico de los alimentos. El primer factor es la velocidad de digestión. Un alimento líquido se digiere más rápido que un alimento sólido. Entonces aquí, por ejemplo, un jugo de naranja nos va a elevar la glucosa en sangre más rápido que una naranja entera. Otros factores que pueden influir en el índice glucémico de los alimentos es la fibra y con qué se combina el alimento. Entonces, por ejemplo, un alimento con fibra va a tener un índice glucémico más bajo que un alimento sin fibra. Entonces vuelvo a poner el mismo ejemplo del jugo de naranja. Como el jugo de naranja no tiene nada de fibra, o sea, es el puro jugo, ¿no? Valga la redundancia, va a elevar nuestra glucosa en sangre más rápido que la fruta entera. ¿Por qué? Porque la fruta entera va a tener la fibra y entonces la fibra hace que la glucosa en sangre se eleve más lentamente. Las grasas buenas también van a hacer que la glucosa en sangre no se eleve tan rápido. Entonces, si combinamos una fruta, por ejemplo, con algo de nueces, con algo de cacahuates, con algo de almendras, va a ser positivo en este aspecto también. Las grasas enlentecen el vaciado gástrico, por lo que disminuyen el índice glucémico. Es por eso que es siempre bueno consumir las frutas con algo de grasas saludables o con algo de proteína. El modo de preparación de los alimentos también va a influir en su índice glucémico. Y por último, otro factor que nos va a afectar el índice glucémico es qué tan madura está una fruta, ¿no? Por ejemplo. Entonces, si tenemos una manzana muy madura, pues obviamente va a tener mayor índice glucémico a una que esté un poquito más verde. Entonces, les recomiendo que si quieren saber en específico el índice glucémico de determinado alimento, se fijen en internet, o sea, hay muchísima información ahí vienen tablas, ¿no? Con los alimentos y viene su índice glucémico, viene ya clasificado si es alto, si es moderado o si es bajo, pero fíjense bien que estas fuentes sean confiables, porque luego hay mucha información que lamentablemente pues no es de fiar, ¿no? Espero que con esto quede más despejado el tema del índice glucémico de los alimentos, que es un tema que para muchos de ustedes podría ser un poco técnico y quizá no tan importante. Sin embargo, yo considero que si queremos saber más cosas de salud y realmente cuidarnos más, esta es una herramienta que nos puede ayudar muchísimo, ¿no? El hecho de no estar comiendo alimentos de índice glucémico de índice glucémico alto, perdón, y sobre todo estarlos consumiendo solos, porque nos van a elevar la glucosa en sangre mucho y vamos a poder tener problemas por esto. Entonces, acuérdense, como conclusión, consuman siempre alimentos de índice glucémico moderado, bajo y sobre todo combinarlo siempre con algo de grasa saludable, con algo de proteína. Espero que les haya gustado el video, que les sirva. Y bueno, si tienen más dudas, comentarios, sugerencias de tema, por favor háganmelo saber. Les mando un abrazo, les mando un beso y nos vemos próximamente con más videos.